Amante Padre Celestial, dame tu espíritu para poder llevar a cabo esta traducción en el nombre de Jesús. Amén. Saludos, Alerta Adventista Internacional, espectadores por primera vez. Yo soy tu traductor Francisco Aro. Y bienvenidas a esta recarga de energía del mediodía. Tengo una gran pregunta para ti. Y esto tiene que ver con los diezmos y las ofrendas. Y la pregunta es, ¿será que tú retienes los diezmos? ¿O será que tú rediriges los diezmos? Voy a abordar esa pregunta hoy en esta presentación. Hemos llegado a un momento dentro de esta comunidad adventista en el que se le prohibirá la entrada a las iglesias de la conferencia. ¿Por qué? Si usted redirige el diezmo o si usted promueve la redirección del diezmo. El doctor Conrado Vine en la actualidad ha sido prohibido de la conferencia de Michigan de los adventistas. ¿Por qué? Porque él promovía lo que ellos dicen es la redirección del diezmo. Hemos llegado a ese momento de la historia de la tierra. ¿Qué pasaría si tú descubrieras que Elena White en sus escritos, sus acciones, ella también en realidad redirigió el diezmo? Eso significaría que si ella estuviera viva en este momento, los líderes de la organización adventista, desde la conferencia local hasta la conferencia general, ellos también la hubieran censurado a ella. ¿Qué pasaría si yo les dijera y ustedes vieran de las escrituras que incluso Jesucristo redirigió el diezmo? ¿Qué significaría eso? Significaría que los líderes actuales de la organización adventista habrían censurado y prohibido a Jesús. Ahí es donde estamos y es por eso que esta lección es tan importante el día de hoy. Yo creo que hemos llegado a un momento en el que nosotros necesitamos comunicarnos, ya sea por teléfono, mensaje de texto, correo electrónico, con cada pastor de la Conferencia General Adventista que apoyamos, y preguntarles con franqueza de qué lado del problema te encuentras. Y públicamente tú debes hacer saber de qué lado estás. ¿Estás con la conferencia censurando, atacando, marginalizando a los predicadores fieles? Hablando de Conrad Vine sobre este tema, hazlo saber. Y si ellos se niegan, hemos venido a un momento en el que no deberíamos apoyarlos, en persona ni financieramente. Y les estaré dando más información en esta presentación. Bueno, queridos, yo quiero comenzar con una declaración de una fuente personal que se me envió, porque sabes, yo tengo muchos contactos y fuentes, y después de la lección de ayer sobre la recarga de energía del mediodía, yo recibí varias llamadas telefónicas, varios correos electrónicos de mensaje de texto, incluían a pastores ancianos en la conferencia de Michigan. La gente se está despertando y están tomando la postura correcta sobre este tema. Ahora, hace varios días yo recibí de mi fuente secreta, privada, confidencial, un tema de la guía de elección de escuela sabática. Y amigos, es tan difícil de creer que esto fue escrito en la guía de elección de escuela sabática. La guía de elección de escuela sabática actualmente está promoviendo la propaganda. Y ellos le van a lavar el cerebro a los adventistas del séptimo día para mantenerlos como esclavos en estos últimos días. Echen un vistazo a esto. Y sabemos que los guías de la escuela sabática es leída por los adventistas en todo el mundo. Esta es la lección actual de la escuela sabática. Como pueden ver, ahí las fechas. Ahora, noten esto. Este domingo pasado, septiembre 1, publicaron un artículo, o debería decir que publicaron este párrafo, esta página, hablando de las dos monedas de la viuda. Dos pequeñas monedas en la ofrenda. Basado en Marcos 12, versículo 41. Antes de entrar en esto, quiero que todos noten quién es el jefe autor de este guía de elección de escuela sabática. Dice, los contribuidores, ¿quiénes fueron?
¿Quién escribió esto? Miren la primera línea en la parte superior de su pantalla. Miren al jefe editor y los editores. Mírenlos. ¿Qué decían en la guía de elección de escuela sabática? Si los líderes del séptimo día son corruptos, aún denles los diezmos y ofrendas de Dios. Leamos. Ahí está en la pantalla. Escriben esta historia, la viuda con sus 2 monedas. Esta historia contiene una lección profunda sobre el manejo de los recursos. Dados a la causa de Dios, depende de los recursos dados a la causa de Dios. No depende sobre las acciones de los líderes para que tuvieran validez. El liderazgo religioso del templo era corrupto. Pero Jesús no afirmó por ello retener las ofrendas. Si alguna vez hubo líderes religiosos corruptos, como Caifás, como Anás, esos en este momento estaban entre los peores. Y Jesús también lo sabía. Saben, amigos, esto es lo que yo llamo propaganda, falsas enseñanzas. Esto es lavándole el cerebro a las masas. Yo lo llamo adoctrinamiento, reeducación. Se ha lanzado una guerra psicológica contra el pueblo adventista durante años, durante décadas ahora. Y voy a abordar ese punto. Abordaré ese punto en el contexto del diezmo y ofrenda. Así que ahora nos están diciendo, si sabes que los líderes de la iglesia adventista están en apostasía, apostasía profunda, apostasía grave, todavía apóyalos con los diezmos y ofrendas de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué según ellos? Porque Jesús le ordenó a la viuda, la elogió. Jesús elogió a la viuda por dar sus 2 monedas al templo. Aquí está justo aquí. Perdón. Dice, es cierto que los líderes tienen una responsabilidad sagrada de usar recursos de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero incluso si no lo hacen, observen esto, miren esto, dice, aquellos que dan a la causa de Dios todavía son bendecidos en su donación. Como lo fue esta mujer, como esta viuda lo fue. ¿Qué es lo que nos enseñaría esta historia sobre la importancia de ser fiel en lo que damos a la obra del Señor? Amados, amados, esta es su justificación. Y por eso que es tiempo, es hora que se levante el protestantismo. Es hora de protestar y pedir reforma. Subraya este párrafo aquí. Dice, mira cuidadosamente ahora. Incluso si están en apostasía, todavía da a la causa de Dios. ¿Acaso fueron los fariseos y los saduceos? ¿Acaso estaban promoviendo la causa de Dios? Amigos, las evidencias muestran que estaban conspirando para censurar, marginar, capturar, procesar, crucificar, asesinar a Jesús, junto con los discípulos. Pregunta, ¿estaban promoviendo la causa de Dios? ¿Qué dijo Cristo en Mateo 15, verso 9? Que estaban enseñando por doctrina los mandamientos de hombres. Aquí hay una gran pregunta que debemos hacer. Así que, pastor, ¿por qué fue que Cristo elogió a la viuda? Por dar sus 2 pesos. Aquí está la respuesta. Porque ella dio sacrificialmente. Las otras personas, los ricos, los afluentes, ellos no tuvieron que hacer un sacrificio. Ellos simplemente estaban dando la miseria. Pero ellos detuvieron su recurso. Pero la viuda no tenía nada. Y ella hizo un gran sacrificio,
un gran sacrificio fuera de nada. Eso es por eso que ella fue elogiada. Aquí hay una pregunta para ti. ¿Acaso la viuda sabía que los líderes eran corruptos? ¿Acaso la viuda sabía que los líderes estaban en apostasía y eran corruptos y aún dio? Segunda pregunta. ¿O acaso ella no sabía, ignoraba su corrupción y abominación y dio? ¿Cuál de las dos era? ¿Cuál era, amados hermanos? Si es la segunda, si es la segunda, entonces los tiranos de la Conferencia General Adventista tienen su justificación. Digo, pero si es la última, son mentirosos. Echemos un vistazo a lo que dice la inspiración. Echemos un vistazo. Este es el deseado de todas las gentes. Página 615. Comentando sobre esto. Aquí tenemos la verdad. Dice aquí, pero Jesús entendió su motivo. Ahora, hermanos, esto no está en la lección de escuela sabática. Recuerden que en la conferencia general en la escuela sabática leída por todos los adventistas de todo el mundo, ellos estaban diciendo que aún debemos de apoyar la apostasía con los diezmos y las ofrendas. Así como la viuda dio todo lo que tenía, sus dos moneditas. Pero aquí la diferencia es que la viuda no sabía que estaban en apostasía. Pero ahora vamos a presentar lo que dice la hermana White. ¿Qué es lo que dice la hermana White en cuanto a los que están en apostasía y nuestros diezmos y nuestras ofrendas? Porque es el tema que está molestando ahorita a Esteban Bohr y a Conrado Bain. Es lo que está sacudiendo el mundo adventista en los Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos es la sede mundial de la Organización Mundial, de la Conferencia General Mundial, de la Iglesia Mundial de los Adventistas del Séptimo Día. Entonces, si está alterando, está sacudiendo el corazón de donde está la obra, es algo importante. Es algo que adventistas en todo el mundo deben de estar analizando y viendo. Y hay un problema de lenguaje, hay una barrera de idiomas aquí. No sabemos si estas noticias, como afectan a la conferencia general y afectan a hombres importantes, famosos, prominentes dentro del adventismo, ellos se aseguran de que estas noticias no se filtren al español. Pero por la gracia de Dios y porque nos permite tener este privilegio, vamos a poder traducir estos temas. Nuevamente, vamos a leer lo que dice la hermana White en cuanto a dar el diezmo y apoyar a los apóstatas. Cosa muy diferente a lo que está sucediendo en este momento con lo de el pastor Bohr. Veamos. Les recuerdo, esta cita se las estamos dando nosotros en comparación con lo que estaba presentando la escuela sabática. Dice, pero Cristo entendió su motivo de ella. Porque ella creía que el servicio del templo era designado por Dios. Ella creía que el servicio del templo era designado por Dios. Y ella estaba ansiosa para hacer todo lo posible para sostenerlo. El amor a Dios y el interés en su obra impulsaron su acción. ¿Qué fue lo que ella creía, hermanos? Ella creía que el templo de Dios, ella creía que el servicio del templo fuera designado por Dios. Quedémonos ahí. Chequen. Amados. Esto es Marcos 12, ¿correcto? Pregunta. ¿Acaso ella sabía o ignoraba las apostasías? Miren Marcos 12. Ahí es de donde viene. Marcos 12. ¿Qué dijo Cristo? Por cierto, simplemente me acabo de saltar algo. Volvamos a esto aquí. Ahora, nuevamente. Ella creía que el servicio del templo era designado por Dios. Pregunta. ¿Quién dirigía los servicios del templo? ¿O era por control remoto? ¿Acaso fue dirigido por robots? ¿Tecnología de inteligencia artificial? ¿O había hombres literales dirigiendo el servicio del templo? Ajá. ¿Eran esos hombres fieles? Pregunta. Marcos 12. Vayamos ahí ahora. Marcos 12. ¿Qué dijo Cristo? Ten cuidado con los escribas. Ten cuidado con los escribas que devoran las casas de las viudas. Con un pretexto, haces largas oraciones, vas a recibir mayor condenación. Eso es.
Tremendo, tremendo. ¿Se quieren hacer pasar? ¿Quieren hacer pasar que la viuda dio a los líderes y dio todo lo que dio a los líderes en el tiempo de Jesús, pero al mismo tiempo Jesús condena a los líderes y dice, ustedes que roban a la viuda, saquean casas de las viudas, ¿para quién era? Para esos mismos líderes a quien los líderes de la conferencia general actual dicen que la viuda, la anciana, que dio sus últimas 2 monedas, se los dio a los líderes, pero aquí vemos que Jesús condena a los líderes, destruyen casas de viudas. Y luego dice, vino una mujer y dio sus 2 monedas, la viuda. Y ella ignoraba su corrupción, dice aquí. Es lo que dice la hermana White. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice la hermana White? La viuda vino y dio sus 2 monedas, pero ella ignoraba su corrupción. Su corrupción y abominación. Eso es contexto, le dimos contexto. Porque ¿qué es lo que estaba diciendo Cristo? Estos hombres, todos están en apostasía, a punto de recibir la condenación. Eso es Marcos 12. Vayamos a Mateo 23, donde fue esto tomado. Entonces, Cristo les está diciendo a los líderes que ellos estaban a punto de recibir su condenación. Cristo les dijo, en vano me adoran hipócritas. Ustedes hacen largas oraciones, hipócritas, pero saquean, roban, desbalconan, saquean, dejan a la viuda en ruinas. Eso fue lo que dijo Cristo a los líderes. Ahora, vamos a Mateo 23. ¿Qué es lo que está en Mateo 23? Quiero que todos vean esto. Ella quería que el servicio del templo fuera designado por Dios. Mira esto ahora, mira. Y ella estaba ansiosa por hacer todo lo posible para sostenerlo. Oh, espera. Entonces, ¿qué es lo que ella no sabía? Ella no sabía que Cristo estaba a punto de destruir ese mismo templo. Déjame darte algo con lo que puedas identificarte. ¿Alguna vez has conducido ciertas comunidades y ves una casa que está en ruinas? Un gran cartel del condado o la ciudad que dice condenado y poco a poco está a punto de ser destruida. Si tú estás a punto de condenar un edificio, destruir un edificio, pregunta, ¿irías a tu tienda de muebles y comprar muebles nuevos? ¿Traerlos de regreso y amoblar la casa si va a ser destruida? Vengan, háblenme. Dice justo aquí que ella estaba ansiosa por hacer todo lo posible para sostenerla. Ella estaba ignorante. ¿Por qué estaba ignorante? Porque la iglesia iba a ser destruida, el pueblo iba a ser destruida. En el año 70 después de Cristo, todo fue destruido porque esos líderes estaban en apostasía. Ella no sabía la viuda de la apostasía de los líderes. Mateo 23, ¿qué es lo que Cristo dice? Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que devoras casas de viudas. Está justo ahí. Tú recibirás mayor maldición. ¿Y qué es lo que dice Cristo ahora? Cristo dice, les envié profetas, tú los mataste. Tu casa se queda desolada. ¿Qué dijo Cristo? Tu casa se queda desolada. Cada vez que Dios manda profetas al pueblo para reprenderlos, los matan. Ahora el pastor Enríquez se está levantando para llevar este mensaje de advertencia, amonestación, denunciando lo que Stephen Bull está haciendo, atacando al buen pastor Conrad Vine. ¿Y qué pasará con Alerta Adventista? ¿Qué pasará con el hermano Francisco? Será atacado, como lo fue Cristo, como lo fueron los profetas. ¿Qué dijo Jesucristo? Tu casa se ha quedado desolada. Tu casa se quedó desolada. Ay de ustedes, escribas, fariseos, hipócritas, porque tú devoras la casa. Oh Jerusalén, tú que matas a los profetas, tú que apedreas a los que se te envían. ¿Qué dice Mateo 23:14? Es lo que dice Mateo 14. Matas a los que se te envían. ¿Cómo me hubiese haber gustado juntarte bajo mis alas como una madre gallina recoge a sus pollitos bajo sus alas? Pero tú no quisiste. Entonces tu casa se te quedará desolada. Serás condenada. Serás condenada. Tu casa se queda desolada. Discutan con eso. Discutan contra eso. Discutan con eso. No pueden ganar ese argumento. Aquí no discutemos, por cierto. Aquí simplemente te damos hechos y verdad.
para destruir este adoctrinamiento, esta guerra psicológica entre la gente adventista en este momento por parte de estos tiranos. Tú puedes preguntar, entonces, ¿por qué Cristo no le contó sobre la corrupción? Respuesta, ¿cómo sabes que no lo hizo? ¿Al caso todo lo que él hizo está escrito? No. Entonces, ¿cómo es que tú no sabes que después a ella no se le dijo? Por lo cual, no especules, las cosas secretas pertenecen a Dios. Pero las cosas que se revelan nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Deuteronomio capítulo 9. Siguiente, entiende esto. ¿Acaso Cristo usó dinero para sostener ese templo? Tú pensarías que si tú quieres una escritura que justifique apoyar líderes corruptos y apóstatas, tú encontrarás donde Cristo mismo puso dinero en el templo. ¿Acaso Cristo hizo eso? ¿Acaso Cristo hizo eso? ¿Y por qué es que los líderes adventistas, los contribuyentes, los editores, los autores principales de este guía de lección de escuela sabática, por qué es que ellos no citen los escritos de la hermana White para confirmar lo que ella verdaderamente dijo, que la viuda era ignorante? Ellos no harán eso. ¿Por qué? Porque son Elis modernos. Eli, mientes, mientes, mientes. Le dijo el profeta, le dijo Jehová al profeta, Eli, mientas, mientes, mientes. Una guerra psicológica, sí, guerra psicológica contra el pueblo adventista. Sí, la mentalidad del dueño de esclavos, para esclavizar a las masas. Engaño. Pregunta, ¿acaso un empleador dejaría, dejaría, acaso un empleador recompensaría a un empleado por destruir su negocio? ¿Acaso Cristo apoyaría un sistema que estaba en su contra? ¿Acaso Cristo apoyaría a unos líderes que ahora planeaban matarlo? ¿Acaso Cristo apoyaba a unos líderes que planeaban matarlo? Algunos de nosotros pensamos que cuando llegamos a la Biblia, ser pragmático es tirado por la ventana. Siendo lógico se deja de lado. Propaganda número 2, pero no es así. Muchos cristianos piensan que la lógica no cuenta cuando lees la Biblia, pero no es cierto. Ahora vamos a la segunda propaganda que estaban promoviendo en esa escuela sabática. Los propagandistas adventistas en esta lección de escuela sabática dicen, si tú no das diezmos y ofrendas solo a la conferencia adventista, entonces tú estás reteniendo el diezmo. Y ellos dicen que está mal y que tú estás pecando. Volvamos al tema de la lección de escuela sabática. Es lo que ellos dicen. Lección de escuela sabática para la Iglesia Adventista Mundial. Palabras azules. Dadas a la causa de Dios, no depende de las acciones de los líderes para tener validez. El liderazgo religioso del templo era corrupto. Mira esto ahora. Pero Jesús no, por lo tanto, afirmó retener las ofrendas. ¿Ves lo que están diciendo? Te daré un segundo párrafo. Te daré un segundo párrafo. Siguiente párrafo. Misma guía de elección de escuela sabática. Es lo que están diciendo aquí. Por otro lado, retener diezmos o ofrendas cuando los líderes hacen algo desagradable significa que el dar está ligado a sus acciones, en lugar de hacerlo en agradecimiento a Dios. Sin embargo, por muy tentador que sea hacerlo, los adoctrinadores adventistas dicen que está mal. ¿Qué lavado de cerebro? ¿Qué lavado de cerebro? ¿Qué lavado de cerebro? De parte de los líderes. La raíz del dinero es todo maldad. Estamos viviendo en una época en la que necesitamos llamar al pecado por su nombre. ¿Podemos acelerarlo?
Fallas técnicas aquí, permítanme un segundo. Alerta adventista. Y ese momento ha venido, ha llegado. Si no devuelven el diezmo y la ofrenda, solo a la conferencia, entonces estás reteniendo el diezmo. Amigos, hay una gran diferencia entre retener el diezmo y redirigir el diezmo. Gran diferencia. Repito, hay una gran diferencia entre no dar el diezmo y redirigir el diezmo. Esto es lo que los propagandistas adventistas dicen. Ellos citan los escritos de la hermana White y dicen, si retienes el diezmo, tú recibes una maldición. Aquí están las palabras de la hermana White. ¿Acaso no puedes ver que no es lo mejor bajo ninguna circunstancia retener tus diezmos y ofrendas? Porque no estás en armonía con todo lo que tus hermanos hacen. ¿Lo ven ahora? Ahí está, Pastor Enríquez. Si tú no envías todos los diezmos y ofrendas a la conferencia, tú estás reteniendo el diezmo. Siguiente párrafo. La hermana White escribe. Ella dice, los ministros indignos pueden recibir algunos de los medios recaudados, pero que ninguno de ustedes, cualquiera de ustedes, se atreva a retener de la tesorería y le hagan daño a la causa de Dios. Siguiente párrafo. Si los asuntos de la conferencia no se manejan de acuerdo al orden del Señor, ese es el pecado de los que están errando. El Señor no lo hará responsable a usted por ello. Si usted hace lo que puede para corregir el mal, pero no cometen pecado ustedes mismos, por medio de retener a Dios su propia propiedad, porque ustedes van a ser maldecidos. Tremendo. Amados, esta es la cita a que acudir, la cita especial, la cita a que acudir por parte de los dueños de esclavos de los adventistas, por medio de los líderes apóstatas adventistas. Esta es la cita que ellos usan. Pero vamos a analizar la diferencia entre retener. Analicemos la diferencia entre retener el diezmo, no darlo y redirigirlo. Las diferencias son tan lejos como el este al oeste, del norte al sur. Amigos, retener el diezmo significa exactamente lo que la palabra implica, retener. Tú no das el diezmo a ningún pastor que es fiel, ministro que es fiel, iglesia que es fiel, o proyecto que sea digno de diezmo. Retener también significa que te quedas con el dinero de Dios para usarlo para ti mismo y lo usas para el uso personal, como pagar tu renta, hipoteca, etc. También para otros fines que no se basan en la Biblia y el espíritu de profecía. Eso es retener el diezmo. Escúchame. ¿Qué es redirigir el diezmo? Buena pregunta. ¿Qué es redirigir el diezmo? Uno es retener, ahora vamos a hablar, ¿qué es redirigir el diezmo? Agarrarlo y redirigirlo. Si antes lo dirigía a la conferencia, ahora lo dirijo a un ministerio de sostén propio que es fiel y que está sonando la alerta. ¿Qué es la dirección del diezmo? Redirigir el diezmo, es decir, porque tengo conocimiento de que estos líderes son corruptos y en apostasía y desperdiciando el dinero de Dios. Mira esto ahora. Están entre comillas, redirigiendo el propósito del diezmo para propósitos que no se basan en la Biblia y el espíritu de profecía. Yo voy a redirigir el dinero de Dios, de ellos, a otros ministros fieles, iglesias fieles, ministerios fieles. Eso es redirigir el diezmo. Pero los líderes de la conferencia, los propagandistas dicen que si tú no les das a ellos tu dinero, el diezmo de Dios, tú estás reteniendo el diezmo. Y eso es una mentira. ¿Al caso la hermana White redirigió el diezmo? Miren esto. Aquí está la verdad. No mis palabras, mira tu pantalla aquí.
Dice, Dios conceda las voces que se han alzado tan rápidamente. Ahora, esto es de hermana White, hablando sobre algo que estaba sucediendo en los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, para ser preciso, donde los ministerios de su hijo que estaban en el sur, evangelizando a la comunidad afroamericana, no estaban recibiendo el apoyo de la conferencia general. ¿Y qué hizo la hermana White? La hermana White agarró sus diezmos y se los dio a los ministerios de sostén propio que no estaban bajo la conferencia general. Incluso la hermana White para ese entonces dijo que no era bueno que toda la obra y toda la organización estuviera bajo la conferencia general. Ella dijo que no era bueno y que Dios iba a trabajar con estos ministerios, aunque no estuvieran con la conferencia general, que la obra de Dios aún se iba a seguir haciendo. Ahora, vamos a leer lo que dice la hermana White. Dice, Dios conceda las voces que se han alzado tan rápidamente para decir que todo el dinero invertido en la obra debe pasar por el canal designado en Battle Creek. Dice, Dios prohíba que la gente diga que todos los fondos tienen que ir a Battle Creek. ¿Dónde era Battle Creek? Entre el tiempo de ella era la conferencia general. Ella está diciendo que no. Debe de ser así. Era algo que ella temía. Que todos los recursos fueran a la conferencia general. Esa es la verdad. Pero en la lección de escuela sabática no presentan la verdad. Solamente presentan una verdad. ¿Por qué presentas esta verdad y no presentas la otra? Hay algo terriblemente mal cuando esto sucede. Avancemos. Continúa diciendo, dice, esa voz y esas voces, la hermana White dice, no serán escuchadas. Repito, el hermano White dice, esa voz y esas voces no serán escuchadas. Las personas a quienes Dios ha dado sus medios son susceptibles solo a Él. Es su privilegio, mira esto ahora, dice, es su privilegio dar directo, para dar apoyo y asistencia directa a las misiones. Redirigir, hermanos, redirigir. Es lo que dice la hermana White, eso es. Redirigir. Es lo que hacía la hermana White. Esas voces que decían, dice el hermano White, esas voces que decían, todo el apoyo debe venir a Battle Creek, a la conferencia general. Todas esas voces que decían, todos los fondos tienen que ir a Silver Spring, Maryland, a la conferencia general. Esas voces deben mantenerse calladas, dijo la hermana White. Y tú dale directamente a quien tú quieras apoyar, que sea fiel a Dios. Eso fue la hermana White. Eso fue lo que dijo. Esas voces deben de callarse. Y tú da directamente a quien tú mires que esté haciendo la obra. Eso es la verdad. Y esa es verdad presente. Y eso se llama la redirección del diezmo y la ofrenda. Eso no es retención del diezmo. Que no te laven el cerebro. Tú puedes leer esto. ¿Qué es lo que quiere decir la hermana White? Con medios de diezmo y ofrenda. Ahí está. Ella dice, última frase, el Señor no ha especificado ningún canal regular a través del cual deben pasar los diezmos y las ofrendas. Y luego ella dijo, cuando usted quiera recaudar fondos para la obra de Dios, palabras rojas en el medio, no envíen la solicitud a través de los papeles, documentos de la conferencia, porque los líderes de la conferencia no te enviarán dinero. Vaya directamente a la gente y ellos deben enviarle dinero directamente. No le envían a través de la conferencia y luego se filtra hacia abajo, porque no se va a filtrar hacia abajo. No va a gotear hasta abajo. Por lo cual tú tienes que redirigir el diezmo y la ofrenda y dársela directamente al ministerio de verdad presente que está alertando la voz. Y eso no es retener el diezmo y la ofrenda. No dejes que te engañen. Y luego ya dice palabras rojas en el medio. Durante años, la gente ha perdido la confianza. Mediante años, la gente ha perdido la confianza en la apropiación del diezmo de la conferencia. La conferencia son los que están reteniendo el diezmo de Dios. La conferencia son los que están redirigiendo el diezmo y no poniéndolo donde debe de estar, porque la conferencia general
pertenece al Concilio Mundial de Iglesias que fue formado por el Vaticano. Entonces parte de tus diezmos van al Concilio Mundial de Iglesias, que el Concilio Mundial de Iglesias se los da al Vaticano. Entonces, ¿qué, querido y amado adventista? Tú a darle tus diezmos a la Conferencia General van a Roma. Lo que debes de hacer tú con tus diezmos es apoyar un ministerio fiel que está levantando la voz, que está llorando y gimiendo por los pecados que se cometen dentro de la iglesia, por un ministerio que quiere avivamiento y reforma. ¿Recuerdas por qué el doctor Conrado Vine fue prohibido, excluido de la conferencia de Michigan? ¿Recuerdan por qué Stephen Bohr atacó a Stephen Vine, a Conrad Vine? Esto salió el 3 de septiembre. Y si lo olvidaste, si lo has olvidado, te voy a recordar. Y si no sabías, te voy a dar conocimiento. Mira tu pantalla ahí mismo, 3 de septiembre. Este es el presidente Jim. Jeff Mitchell se llama. Mira el segundo párrafo. Doctor Vine, sus declaraciones sobre la iglesia remanente y el liderazgo. El establecimiento de organización paritaria de la iglesia y la dirección redirección del diezmo. Es por eso que él fue prohibido. Última frase, segundo párrafo, última frase. Este es el presidente de una conferencia de Michigan. Él escribe, dice, encontramos que las afirmaciones del Dr. Vine, que sean inconsistentes, tremendo. Encontramos que lo que dice Vine es inconsistente con las enseñanzas claras que se encuentran en la Biblia y el espíritu de profecía. Pero es mentira porque acabamos de leer que la hermana White no daba sus diezmos directamente a la conferencia general. Y aquí lo vamos a confirmar, que ella los daba y los redirigía a otro lugar. Entonces ellos están echando mentiras. Están diciendo que la Biblia y el espíritu de profecía no apoya eso cuando acabamos de leer que la hermana White dice que sí. Entonces Stephen Bohr es un mentiroso y nuevamente está torciendo los escritos de la hermana White. Stephen Bohr engañó a muchos adventistas a que se metieran en hechicería babilónica, el veneno de babilónica, la mordida de la serpiente, la hechicería, de la cual la Biblia habla en Apocalipsis 18:23, que Babilonia engañaría al mundo a través de su hechicería. Entonces Stephen Bohr torció los escritos de la hermana White, engañó, dijo que la hermana White también había recibido esa cosa para amalgamizar su templo, su cuerpo, y no era cierto. Y ahora estamos viendo que también Stephen Bohr está diciendo que no debe de darse Conrad Vine, él prohibió a Conrad Vine porque está diciendo que Conrad Vine, dijo Stephen Bohr que Conrad Vine hizo unos comentarios que afectarían la estructura de la iglesia adventista en cuanto al diezmo, que Conrad Vine dijo que las conferencias y las iglesias que apoyaran la agenda LGTB se iban a ir a la quiebra, a la ruina, y a Stephen Bohr no le gustó eso. Pero, ¿por qué no hablar de las otras cosas que dijo Conrad Vine sobre la agenda LGTB? Pero aquí el tema es el diezmo. El tema es el diezmo. Y aquí vemos que claramente se están contradiciendo ellos, amados hermanos. Se están contradiciendo ellos. Todo aquí el tema es sobre el dinero, pero vemos que la hermana White no solamente se le dio a la conferencia, que ella también lo redirigía. Entonces es una mentira lo que dice Stephen Bohr. Avancemos. Él está diciendo que la Biblia y el espíritu de profecía no apoya la redirección del diezmo. ¿Quién tiene la razón? ¿El presidente de la conferencia de Michigan o Elena White? Y Jesús, ¿quién tiene la razón? No el primero, los dos últimos. O este hombre está ignorante o es un engañador. Y no podría hacer esta declaración públicamente, publicarla, al menos que tuviera el respaldo de su junta directiva en la conferencia, unión, división y conferencia general. Estos hombres a sabiendas. Espérame, ¿acaso ellos no tienen el estado White? ¿Los archivos de la hermana White? ¿Acaso estos hombres no son dueños de... ¿Acaso estos hombres no son dueños del patrimonio de Elena White, de los libros y folletos? Ellos saben exactamente lo que están haciendo. Es el poder del rey
para engañar al pueblo de Dios. El pensamiento del rey. Pregunta, ¿acaso Cristo no redirigió el diezmo? Vayan a Juan capítulo 12. Vamos a ver aquí la Biblia. Vamos a desmentir lo que dice Stephen Bohr. Vamos a desmentir lo que dice este Jeff. Vamos a desmentir a los líderes adventistas. Y vamos a ver lo que dice Jesús, porque ya vimos lo que dice el hermano White. Juan 12. ¿Acaso Cristo no tenía una bolsa con sus discípulos, la que Judas guardaba? ¿Y qué había en la bolsa? Dinero. ¿Qué dinero se usa para el ministerio? ¿Diezmos y ofrenda? Juan 12, 4 al 6. Juan 13, 29. Pregunta, ¿acaso alguna mujer no le dio dinero a Cristo? Sí. Lucas 8, 2. Le dieron a Cristo de su sustancia. La sustancia son sus primicias, Proverbios. Ahí nos dice la Biblia, Marcos 8, que una mujer le dio a Cristo los diezmos. Proverbios 3, 9 y el versículo 10. Y el capítulo 8, 21 de Proverbios. Es lo mismo, dinero. Pregunta, ¿acaso Cristo no recibió dinero? ¿Acaso Cristo no estaba apoyando a los escribas, a los fariseos, a Anás, a Caifás? No, no hay registro. ¿Qué pasó? Porque él redirigió el diezmo. Él también recolectaba. Él no iba con los fariseos al templo y los saduceos a recibir su diezmo. No, él agarró el diezmo que tenía que ir al templo de Jerusalén. Cristo lo agarraba del pueblo. Mucha gente ya no daba al templo, mucha gente daba a la casa de Cristo. Entonces, ¿qué hacían? Redirigían el diezmo. ¿Y qué hacía Jesús entonces con la comida? Él ayudaba al pueblo. Él redirigía el diezmo. Él no agarraba su dinero y se lo daba al templo. No hay registro de eso. Avancemos. No dejes que estos hombres te engañen. La hermana White dice, se pueden reunir, pueden estar incorporados, devuelven sus diezmos a esa división nueva que va a cubrir a toda la división norteamericana. Y luego el comité asigna ese diezmo a las conferencias que son fieles a las escrituras. Y de esa manera, las conferencias que apoyan la LGTB se irán a la quiebra. Muy simple. Y los miembros determinarán a dónde va ese diezmo, basándose en fidelidad a las escrituras, y si están dispuestos a hacerlo. Tremendo. Amigos, el hermano White dice que cada persona es individualmente responsable de cómo se usa el diezmo. Esa es la primera frase ahí. Y luego ella dice, no deberíamos ir a la conferencia y preguntarles cómo usarlo, dónde enviarlo, y no deberíamos permitir que ellos nos digan dónde debemos enviarlo. Si usted permite eso, es lo que usted está haciendo. Lo que usted está haciendo es que usted está apoyando y promoviendo lo que el hermano White llama un poder real, un poder de rey. Piensen en eso, reyes y peones, reyes y campesinos, mentalidad de dueño de esclavos. La hermana White dice que no debemos hacer eso. Ellos no deben decirnos si debemos darlo o no, y ellos tampoco a nosotros, ni viceversa. Es lo que el hermano White dice. Pero ellos tienen la mentalidad de un rey, de que nosotros somos sus súbditos, de que nosotros somos esclavos de ellos. Esa es la mentalidad que ellos tienen. Estos apóstatas líderes, lobos rapaces, los enemigos más grandes serán los de tu casa, dijo Jesús. Y aquí lo estamos viendo con nuestros líderes. No son los líderes que han secuestrado al pueblo adventista. Eso es, amigos, esclavitud. Eso es lo que ellos están haciendo con el pueblo de Dios. Empecé a pensar en esto. La lección de guía de escuela sabática. Me hice la pregunta, ¿fue providencia o fue accidental? Piensen. Esta lección de escuela sabática salió el 31 de agosto al 6 de septiembre, esta semana, correcto, esta semana. ¿Y de qué estaban hablando la semana pasada? ¿Qué sucedió la semana pasada, 25 de agosto al 31 de agosto? Cuando Stephen Bohr fue público ahora, cuando Stephen Bohr canceló a Conrado Vine, ¿sobre qué temas? Por el movimiento de una iglesia secundaria y lo que él llama la redirección del diezmo. ¿Qué? ¿Qué? Un clavo en su ataúd. Esa es la declaración de Stephen Bohr. Y te despiertas el domingo en la mañana, 1 de septiembre por la mañana. ¿Y cuál es la lección de la escuela sabática?
¿Sobre qué? Sobre los tiranos de la conferencia que promueven dar dinero solo a ellos. Y si no lo haces, estás deteniendo el diezmo. ¿Quién está escribiendo el guión? Parece un plan todo esto, un plan macabélico, un plan planeado. ¿Quién está escribiendo el guión? Ahora, el 3 de septiembre, la misma semana, Jim Mitchell prohíbe a Conrad Vine de todos los púlpitos en Michigan. La misma semana. Amados, ¿acaso no ven lo que Dios está haciendo aquí? Y los guías de la escuela sabática están escritas y preparadas. Al menos 6 meses, hasta un año, antes de que se distribuya a todas las iglesias globalmente. Y todos esos eventos ocurrieron en la misma semana, y se abre el libro, y se ve un lavado de cerebro ocurriendo. El mismo tema. Reeducación sucediendo, llevándose a cabo, adoctrinamiento, guerra psicológica aquí contra el pueblo adventista. Tremendo lo que está sucediendo, no es coincidencia. Un plan. Ahora, el 31 de agosto, este sábado pasado, prediqué un mensaje. La vid verdadera. Sí, la gente preguntó. ¿Se basó en Dr. Vine y la crisis? Sí. Sí, la vid verdadera. Sí. Hablé sobre un hombre contra la organización. Hablé sobre un hombre en contra de la organización apóstata. Un hombre siendo censurado, cancelado, marginado, excomulgado. Y pensé en ello. ¿Acaso están a punto a mudarse ahora a desfraternizar al Dr. Vine? ¿Es ahí hacia donde se dirigen ahora? Y pensé en Lutero, Martín Lutero, contra la organización católica romana. ¿Sabe cuál fue la razón principal por la que Lutero fue prohibido y estaban tratando de prohibirlo, matarlo? Fue por dinero. Lutero predicó contra la doctrina de la indulgencia. Y el sacerdote, los frailes, ¿qué estaban haciendo? Vendiendo salvación. Tenemos que deshacernos de él. Redirigir el diezmo. ¿Cómo se atreve Lutero a hacer eso? Jesús en Juan capítulo 2, versículo 14 al 17. ¿Qué fue una de las razones por las que la palabra de Dios dijo que lo iban a matar? Porque él volcó las mesas de los cambistas. Y Lucas capítulo 19, versículo 45 al versículo 48, luego ellos dijeron, nosotros ahora debemos destruirlo. Dinero. ¿Cómo te atreves a redirigir nuestro dinero? Quiero reafirmación. Quiero reforma. Doctor Vine pidió, llamó, que las conferencias que apoyan la agenda LGTB deberían irse a la quiebra, a la ruina. No más apoyo financiero. No las apoyen. Redirigir el diezmo. En tantas palabras, muchas veces dijo, quiero que todos ustedes se den cuenta que ustedes tienen el poder. Hagan su investigación. Luego pregúntenles a sus pastores favoritos, a quienes ustedes apoyen. Pregunten a sus ministros y ministerios favoritos. Pregúntenles. ¿Eres tú parte de ASI? Mira con atención. ¿Eres parte de ASI? El doctor Vine está pidiendo que no apoyen a las conferencias apóstatas. Quiero ir un paso más allá. No permitamos que los pastores en la conferencia adventista, que dicen ser fieles y que son de la verdad presente, que se escondan y se cubran. Pregúntales, ¿eres tú parte de la ASI? Y si lo son, entonces diles, hermano, pastor, quiero que no peques, porque los documentos de la ASI dicen, y las políticas de trabajo de la conferencia general dicen, que no debes recibir el diezmo. Ya no podemos enviarte el diezmo y las ofrendas de Dios. Ujú, ujú. Tremendo, tremendo. Bombazo, bombazo. Oh sí. ¿Ven? ¿Quieren recibir un cheque de la conferencia? Oh, hacemos verdad presente con y así. Y todavía tomar tu diezmo y ofrenda. Oye, oye, sí, no marques el cheque, diezmo y ofrenda. Simplemente envíalo. Quieren tomar tu diezmo y ofrenda.
Pero ¿acaso firmaste ASI? ¿Acaso no eres parte de ASI? Y la conferencia general, sí, sí lo eres. Tú no deberías recibir el diezmo. Eso significa que estás mintiendo y robando. Y yo no voy a ser parte de mentiras y robos. Así que lo siento, hermano. Lo siento, pastor. Ya no te puedo apoyar con buena conciencia. Ok, está bien, está bien. Cambiemos las políticas. Oh, entonces ahora quieres cambiar las políticas. Porque quieres asegurar tu bolso. Pero otras políticas haces de la vista gorda. Llamamos eso aquí hipocresía. Hipocresía. Pregúntales, ministerios pastores, ¿apoyas al doctor Bain? ¿Apoyas la verdad que él está promoviendo aquí? ¿Qué has hecho públicamente? Y si no, no podemos apoyarte con el diezmo y ofrenda de Dios. No podemos. Lo vamos a desviar a otros ministros y ministerios dignos. No les permitas quedar callados y seguir siendo financiados, porque ahora estás apoyando el silencio. Y el silencio, y el silencio ante el mal es mal en sí mismo. Quiero dejar en claro a todos, Andrew Enríquez apoyaría un fondo para todos los pastores fieles de la conferencia que protestan públicamente y piden reformas, incluso si los despiden. Si los despiden, yo apoyaría el fondo. Yo apoyaría el fondo. Yo tomaría mi única barra de pan y cortaría ese pan, partiría un trozo y diría, ten hermano, come. He aquí hermano, come. Yo apoyaría eso, pero no voy a apoyar la apostasía. No voy a apoyar el silencio. Porque el silencio ante el mal es mal en sí mismo. Se nos dice que somos dóciles a Dios y responsables de cómo se paga el diezmo y la ofrenda, de cómo se usa. ¿Se usa o está siendo abusado? Puedo hacer una pregunta. ¿Cómo puedo yo con buena conciencia? ¿Cómo puedo yo con buena conciencia enviar los diezmos y ofrendas de Dios a una organización de la conferencia adventista? Y ellos usan ese diezmo y ofrenda para pagar a las mujeres para que sean pastores. Está en tu pantalla justo aquí. Está en tu pantalla justo ahí. 26 de agosto de 2024. La división de Norteamérica. Escucha, dice, nuestro objetivo es duplicar el número de mujeres que sirven en roles pastorales dentro de los próximos 5 años. La ordenación de la mujer no es bíblico. No es diferente que en los días de Nehemías. El sacerdote, el pueblo de Dios, tomó la ofrenda de Dios e hizo una casa bonita para Zambalat, una cámara bonita para Tabaya, los enemigos del pueblo de Dios. ¿Pero qué hizo Nehemías? Sal de aquí, les dijo. Y restauró las cosas. No solo protesten, sino que pidan una reforma a cambio. Yo no puedo con buena conciencia enviar dinero y ofrenda porque está siendo abusada. ¿Qué pasa con los líderes de la conferencia que usan el diezmo y la ofrenda de Dios para comprar y vender acciones en la bolsa de valores? Y esas acciones van en contra de los principios divinos. Se está siendo abusada. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué pasa cuando ellos usan diezmo y ofrenda para pagar a los pastores? En las iglesias, en las conferencias que afirman y apoyan LGTB, alguien háblenme, alguien háblenme. Eso sería un mal uso del diezmo y la ofrenda. Oh, pero la viuda, deja de mentir, la viuda. ¿Qué tal cuando ellos usan el diezmo para pagarle a Ganun Diap para ir a formar alianzas ecuménicas con el Papa de Roma? El enemigo más mortal del pueblo de Dios y su verdad. Y otras alianzas ecuménicas. Ese es el diezmo de Dios en obra.
Señor, ten piedad. ¿Qué dinero se usaron para promover la hechicería de Babilonia durante la crisis pasada? Fue tu diezmo y tu ofrenda. Diezmo y ofrenda en acción. Pregunta, ¿qué dinero se usó para ir a las cortes? Ir a demandar a los predicadores fieles. Ustedes, pastores, no pueden usar el nombre Adventista del séptimo día. Señor, ten piedad. Tremendo. El dinero de quien se usó para eso fue tu diezmo y ofrenda para perseguir al pueblo de Dios. Ahora, durante la crisis pasada, ya saben cuál, cuando cerraron las iglesias, pero ellos enviaron a los diáconos a tus casas a recolectar el diezmo y la ofrenda. Ellos se aseguraron de eso. Diáconos fueron a tu casa. Voy a tu casa a las 2 p.m. ¿Estarás en casa? Ok, porque no estás trabajando, ¿correcto? Porque tú no recibiste una carta de exención religiosa, ¿correcto? Bueno, qué lástima, pero pasaré por el diezmo y la ofrenda. Tremendo. Ellos le dieron su espalda, pero vinieron a tu casa a pedirte el diezmo y la ofrenda. La próxima vez di, no estoy trabajando. Tú me diste la espalda. ¿De dónde voy a sacar dinero? No me diste la carta de exención religiosa. ¿De dónde saco yo? No puedo yo con buena conciencia hacer eso. Por último diré esto. ¿Alguna vez has pensado en esto? Conferencia, líderes de la conferencia dicen esto. Quiero que todos seamos pensadores críticos. Miren esto. Ellos dicen, no envíen diezmos ni ofrendas a ninguna otra parte. No envíen diezmos a ningún otro lugar que no sea la conferencia. Pero si usted es un ministro autosuficiente, puede recibir ofrendas. Espera. Así que este apoyo, este ministerio de apoyo no está con una iglesia o conferencia local. Está separada, pero pueden recibir ofrendas, pero no diezmos. ¿Qué fondo administra la iglesia local? Cada iglesia de la conferencia local se administra mediante ofrendas, no diezmos. El diezmo se va para arriba, ¿correcto? Las ofrendas administran la iglesia local. Así que tú me estás diciendo que está bien reducir las ofrendas que se utilizan para administrar la operación de la iglesia local. Pero no toque el diezmo, porque eso debe subir. Conferencia, unión, división, conferencia general. Y luego el Vaticano. Eso se llama robo. Y luego ellos hacen mal uso del dinero arriba. ¿Cuántos pastores tienen varias iglesias en un distrito y la conferencia no los financian? No los financian adecuadamente. Están caminando hasta que se le caen los zapatos. Ni siquiera pueden llegar al fin de mes. Vienen a darle un apretón de manos firme. Bien hecho, predicador, pastor, bien hecho. Y todo el dinero se va para arriba. Eso se llama robo, hurto. Toma el dinero de la iglesia local. Sí, puedes dividir eso, pero no toques el diezmo. Eso se llama robo. Y debo decir esto. La verdad te hará libre. Espero que hayas sido liberado hoy. No apoyes a ningún pastor que es neutral, indiferente, quien calla. Son perros mudos. Solo se preocupan por su dinero, su bolsillo. Isaías 56, verso 10 al 2. Por la gracia de Dios, los veré mañana, a las 12 del mediodía, en esta plataforma. Alerta, adventista. Atalaya, despierta. La protesta, la reforma, continúa. Oren por mí, hermanos, oren por este ministerio, por favor apoyen este ministerio. El justo por su fe vivirá. Unidos, jamás seremos vencidos. La protesta continúa.